su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad. Amigos de Radio Advenimiento y Advenimiento TV, de parte de sus amigos, los adventistas de la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles, les saludamos en este día y les invitamos a que se dispongan para que estudiemos juntos la lección de Escuela Sabática. Hoy me acompaña la hermana Noemí Reyes. Bienvenida, hermana Noemí. Muy buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Esta mañana nos toca hablar acerca de la santificación y yo creo que es algo muy importante en nuestras vidas. Y pues les invito, hermanos, a que abran su lección, sus Biblias y estudiemos la palabra del Señor. Amén. ¿Y qué le parece si hace la oración de una vez? Claro que sí, hermano. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Amén. En esta mañana, Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Sí, Padre. Porque a través de tu palabra, Señor, podemos ver, Señor, cuánto amor, Señor, hay para nosotros, Así Señor. es, Padre. Solo nosotros, Señor, necesitamos obedecerte, Padre. Ayúdanos, Señor, para que cada día, Señor, podamos obedecer tu palabra, Señor, y hacer tu voluntad, como está escrito, Señor, como tú lo pides, Señor, que obedezcamos tus preceptos, tus mandamientos, Señor. Ayúdanos, Señor, a que podamos cumplir tu voluntad cada día, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén, Padre Santo, y amén. Amén. La santificación tiene una señal. Es decir, ¿cómo podemos probar de que realmente estamos santificados? ¿Cuál es la experiencia del corazón en el cual es realizada la obra de la santificación? ¿Qué sucede, hermana Noemí, en el corazón de aquella persona que ha sido santificada? ¿Qué gozo especial manifiesta para que podamos decir que eso es una prueba de que está santificada? Oh, hermano, esa respuesta la vamos a obtener en el Salmo 119, del 14 al 16. Y dice la palabra del Señor: me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos y me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Amén. Qué bonito esto, hermana. Como el salmista decía de que se gozaba en el camino de los testimonios. Amén, pastor. Y cuando él hablaba de los testimonios, se estaba refiriendo ni más ni menos que a los 10 mandamientos, a la santa ley de Dios, porque en el verso 15 lo confirma. Dice, en tus mandamientos meditaré y consideraré tus caminos. De manera entonces, hermana Noemí, que la experiencia del corazón en el cual ha sido realizada la obra de santificación, hay un gozo allí. ¿Y el gozo estriba en qué cosa? En obedecer los santos mandamientos, pastor. Amén, qué hermoso. Así que, amigo televidente y radio oyente, este es el asunto que nosotros queríamos llegar, porque posiblemente alguno pudiera estarnos por ahí malinterpretando y decir, es que estos realmente creen que son salvos por la ley. No, mi hermano, mira cómo viene el hilo. Primero, el Señor produce en ti el arrepentimiento. Luego, te perdona y te justifica. Luego, te hace nacer de nuevo. Y ahora, obra en ti la santificación. Pero mira, para que con gozo guardes sus mandamientos. ¿Qué te parece? Pero, hermana Noemí, ¿de dónde viene esta obediencia? ¿De dónde proviene esta obediencia? Mire, pastor, dice aquí, toda verdadera obediencia proviene del corazón. La de Cristo procedía del corazón. Y si nosotros consentimos, se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y fines. Amoldará de tal manera nuestro corazón y mente en conformidad con su voluntad, que cuando obedezcamos, estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos.
Qué tremendo, hermana. O sea que no será forzada la obediencia. No será forzada la obediencia, pastor. Va a ser natural. O sea, dice que como va a ser algo que proviene del corazón, así como procedía de Cristo, Amén. Dice de que sencillamente cuando obedezcas vas a sentir que estás solamente como ejecutando tus propios impulsos. Es decir, no será forzada. Exactamente, no será forzada. Porque proviene del corazón. Del corazón de Dios. Y si nosotros dejamos que el Señor more en nuestro corazón, eso para nosotros va a ser algo hermoso. Eso va a ser algo verdadero, hermanos. Va a ser como que nosotros estemos cumpliendo con la voluntad del Señor, pero no, nadie nos va a forzar. No va a haber una persona que nos va a decir, haz esto, o haz lo otro. No, eso va a nacer de nuestro corazón, pero siempre y cuando nuestro corazón esté sujeto al corazón de nuestro Señor Jesucristo. Sí, porque dice que su obediencia, él procedía de su corazón. Exactamente. Y en la medida en que nosotros consintamos, dice, nos vamos a identificar de esa manera, los pensamientos y los fines se van a moldar, de manera que el corazón y la mente van a estar en conformidad con la voluntad Amén. del Señor. Amén. Bueno, siga leyendo la nota de donde nos habíamos quedado. Sí, dice, la voluntad refinada y santificada hallará su más alto deleite en servirle. Mire, pastor, qué hermoso es. Cuando Amén. uno le sirve al Señor, es un gozo maravilloso. Uno se deleita en el servicio. Así es. En el servicio de cualquier manera. El servirle al Señor es bonito, hermanos. Y hermana, ya que estamos aquí tocando este tema, permítame salirme un poco. Yo sé que usted anteriormente, pues usted era de la iglesia pentecostal y usted allá, pues podríamos decir no guardaba los mandamientos porque estaba pisoteando uno, que era el del sábado. Que era el del sábado. Pero ahora que usted está en este camino, en el camino que David dice que él se gozaba, el camino dice de los testimonios, el camino de los mandamientos. Ahora que usted está en este camino, díganos por favor si el guardar el sábado a usted le resulta algo gravoso, algo pesado, o sencillamente del corazón le brota el deseo de guardarlo. Hermano, del corazón me brota el deseo de guardar el sábado. Amén. Es algo tan maravilloso que yo invito, hermanos, a todo aquel hermano que no esté guardando el sábado, que realmente busque de Dios y que entienda la palabra del Señor tal y como es. La palabra del Señor dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Amén. Pero el 7º día es reposo a Jehová. Es un regalo tan maravilloso que para todos nosotros debería ser una delicia. Amén. Y para todo aquel hermano que ya lo guarda, que trate la manera de hacerlo bien. Amén. Que no sea una carga, sino una delicia como lo dice aquí. Exacto. Que nos deleitemos en servirle a nuestro Señor, en guardar su santa ley, sus santos mandamientos. Amén. El gozo Amén. obedecer con gozo es una prueba de santidad. Amén, gloria a Dios. Bueno, sigue diciendo ahí la nota si la quiere continuar. Dice, Cuando conozcamos a cuando Dios. conozcamos a Dios, como es nuestro privilegio conocerle, nuestra vida será una vida de continua obediencia. Si apreciamos el carácter de Cristo y tenemos comunión con Dios, el pecado llegará a hacernos odioso. Exactamente. El deseo de toda la gente es página 621. Sí. Pero cómo hace énfasis, hermana Noemí, cómo hace énfasis esta cita de que cuando nosotros conozcamos a Dios, como es nuestro privilegio conocerle, nuestra vida será una vida de continua obediencia. Amén. Así que nosotros podemos ver entonces de que lo que brota del corazón santificado es un gozo en obedecer los mandamientos de Dios. Entonces, nosotros hemos mirado esto en el Antiguo Testamento, que David se gozaba. Pero hermana, ¿será que en el Nuevo Testamento tenemos una prueba que puede nosotros decirnos si verdaderamente hay santificación en nosotros? ¿Cuál es la evidencia de nuestra santificación según el Nuevo Testamento? ¿Cómo nosotros como pecadores arrepentidos podemos conocer el camino, así como David también lo conoció? Porque leíamos en el Salmo 119 que decía David, en tus mandamientos meditaré
consideraré tus caminos. Pregunto en el Nuevo Testamento, ¿cómo el pecador arrepentido puede conocer el camino? ¿Habrá aquí en el Nuevo Testamento una evidencia que nos diga, que muestra que verdaderamente estamos santificados? Claro que sí, pastor. En Primera de Juan 2, 3 al 6, ahí encontramos una prueba importante, pastor. Primera de Juan 2, 3 al 6. 3 al 6. Ok, hermana. Y dice, en esto sabemos que nosotros lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que pertenece a él debe de andar como él anduvo. Me llama la atención esta última parte. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Exactamente. Este término o este verbo andar denota pues que se anda por un camino. Exactamente. Y en este caso sería el camino de la obediencia. Porque está diciendo de que el que dice que le conoce, pues guarda sus mandamientos. Amén. Si dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, es, dice, un mentiroso. Y la verdad no está en él. Y si no tiene la verdad, entonces tiene la mentira. Tiene la mentira. Hermanos, es bien fácil, amigos televidentes y radio oyentes, es bien fácil conocer si estamos en la verdad. Mira, la puerta de la iglesia que sea que tú vayas a tocar, te van a decir, esta es la verdadera iglesia, este es el verdadero lugar. Aquí llegaste al lugar que Dios tenía preparado para ti. Hermano, no busques en tantas iglesias la verdad. Mírala, aquí en la palabra te la dice. El que dice que conoce a Jesucristo y no guarda sus mandamientos es mentiroso y no tiene la verdad. De manera que guardar los mandamientos, obedecer los mandamientos, eso equivale a tener la verdad. Y eso equivale a ser uno verdaderamente sincero en eso que dice que conoce a Jesús. Y luego anda como Él anduvo. Como Él anduvo. Él anduvo obedeciendo. Así que Amén. Venimos a ver entonces que en el Nuevo Testamento la evidencia de la santificación viene siendo la misma que David tenía en el Amén. Antiguo Testamento, es decir, obediencia a los mandamientos, el camino de la obediencia a los mandamientos. Esa es una evidencia de que hay santificación. Por eso, amigo televidente y radio oyente, yo te hago el llamado ahora. ¿Quieres tú verdaderamente sentir o decir que eres santificado o que estás en santidad? Necesariamente tienes que tener la prueba, tienes que tener la señal, tienes que tener la evidencia. Y la evidencia es obediencia con gozo a los mandamientos de Dios como resultado de que ese Cristo que murió en la cruz por ti, pagó por ti tus pecados. Y Él te dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que la evidencia de la santificación se demuestra en obedecer. Me parece que hay una cita aquí, hermana, que respalda esto también, una cita del Espíritu de Profecía. Amén, hermano. Y dice, la verdadera santificación se demostrará mediante una cuidadosa obediencia de todos los mandamientos de Dios, mediante un cuidadoso desarrollo de cada talento. Por medio de una conversación decorosa se demostrará revelando a cada acto la humildad de Cristo. Review and Herald 510 de 1886. Pero me llama la atención, hermana Noemí, que dice que la verdadera santificación se demostrará mediante una cuidadosa obediencia de todos los mandamientos de Dios. Todos. Sí. O sea, no solo los mandamientos que pues nos resulten más fáciles de obedecer, no todos. Solo los mandamientos que nos convengan, sino que todos. Ahí entra aún ese mandamiento que la gran mayoría no quiere aceptar como válido, es decir,
el cuarto, que habla de guardar el sábado. Claramente dice que la verdadera santificación es una obediencia a todos, como dice Santiago. El apóstol Santiago dice de que si nosotros decimos que guardamos los mandamientos, pero ofendemos en uno, dice, estamos ofendiendo en todos, dice, porque el mismo que dijo no matarás, ese mismo dijo no cometerás adulterio. Ahora dice él, si no matas, pero cometes adulterio, es como que estés matando. Yo lo diría de otra manera. El que dice no cometerás adulterio, también dice acuérdate del día sábado para santificarlo. Si tú no cometes adulterio, pero transgredes el sábado y no lo quieres guardar, dice Santiago, eres transgresor de toda la ley. Por es que la verdadera santificación se demuestra en la obediencia de todos los mandamientos, dice esta declaración de la Review and Herald del 5/10, 1886. Así que, hermana, continuemos viendo más citas sobre la verdadera señal de santificación como la que sigue. Sí, hermanos, en primera de Juan 2, 3, 4. Bueno, ya lo leímos, sí, ya sería lo leímos, sí. Entonces a ver la cita del Espíritu de Profecía. La cita del Espíritu de Profecía dice aquí, la verdadera señal de santificación, los que deshonran a Dios transgrediendo su ley, pueden hablar de santificación, pero eso tiene tanto valor y es tan aceptable como lo fue la ofrenda de Caín, obedecía a todos sus mandamientos de Dios, es la única verdadera señal de santificación. Desobediencia es la señal de deslealtad y apostasía. Qué tremendo, pastor. Sí. Cuando todas estas personas no obedecen a los mandamientos de nuestro Señor, están desobedeciendo, son desleales a la palabra de Dios. Son como Caín, que él sabía cuál era el sacrificio correcto que tenía que dar, que tenía que ofrecer, pero no lo hizo. Exacto. Fue desleal a la palabra de Dios. Y así son muchas personas que están en la iglesia, están en el camino, pero no lo aceptan, no obedecen, están desobedeciendo, están viviendo en apostasía. Exactamente. Es algo terrible, pastor. Interesante que esto dice que es semejante a la ofrenda de Caín, que tiene valor y es aceptable como la ofrenda de Caín, pero solamente para deshonra, porque están transgrediendo la ley y por lo tanto no tiene ningún sentido. Exactamente. Bueno, voy a leer la siguiente cita. Dice, Dios ha elegido a los hombres desde la eternidad para que sean santos. La voluntad de Dios es vuestra santificación, dice la Biblia. ¿Por qué Dios ha determinado que seamos santos? Porque la ley de Dios no tolera ningún pecado, sino que demanda perfecta obediencia. El eco de la voz de Dios siempre nos llega diciendo, más santo todavía. Y nuestra respuesta siempre debe ser, sí, Señor, más santo todavía. Amén. La santidad está al alcance de todos los que la buscan por fe, no debido a sus buenas obras, sino a los méritos de Cristo. Se da poder divino a cada alma que lucha por la victoria sobre el pecado y Satanás. Justificación significa la salvación de un alma de la perdición para que pueda obtener la santificación y por medio de la santificación la vida del cielo. Justificación significa que la conciencia limpiada de obras muertas es colocada donde puede recibir la bendición de la santificación. Amén, pastor. Pero, hermanos, todo esto está en manuscrito 113 de 1902, pero todo esto, hermanos, necesariamente es, como decimos, acompañado de la obediencia. De la obediencia. Pero, hermana Noemí, ¿será posible la obediencia? ¿Será que realmente se puede obedecer los mandamientos? ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo que sí se puede obedecer los mandamientos. Vamos a mirar. Vamos a ver en Juan 14, 15, 21. Juan 14, 15 y luego nos saltamos hasta el 21. Primero el 15 y luego el 21. ¿Qué dice, hermana? Dice, permítame. ¿Qué está pasando aquí en mi Biblia? Aquí está. Juan 14, 15, 21 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos,
y yo rogaré al Padre, no, perdón, si me amáis, guardad mis mandamientos. Hoy el 21. Y dice el 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Entonces, según Jesús, ¿es posible guardar los mandamientos? Amén, sí es posible. Él Si dice, le amamos a sí, Jesús, exactamente. no va a costarnos. No, Así es. no vamos a sentir que alguien nos está forzando. Simplemente por amor a Dios vamos a guardar los mandamientos. Y lo más bonito es que dice el 21 que si tenemos sus mandamientos y los guardamos, entonces dice que vamos a demostrar que sí, de verdad lo amamos. Y entonces dice que nuestro Padre también nos va a amar y dice que va a venir una manifestación a nuestra vida. Amén. Todo conectado con la obediencia, obediencia a los mandamientos de a los Dios. mandamientos Y de Romanos Dios. 3:31, ¿qué nos dice? En Romanos 3:31, hermana, ¿qué nos dice? Dice, luego por la fe invalidamos la ley de ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Qué terrible. Porque de repente puede haber que alguien diga, no, si lo más importante es la Es fe. la fe. Yo tengo fe y eso es suficiente para mí, que mandamientos ni que otra cosa. La fe es lo que vale y eso es todo. Pero la palabra de Dios aquí claramente nos dice que la fe es la confirmación de la ley. Sí, en ningún momento la invalidamos, la invalidamos. o porque estamos en la fe. Antes bien, dice, la confirmamos. Así que, hermanos, no utilicemos la fe como pretexto para desobedecer los mandamientos, porque lo único que hacemos allí es, número uno, mostrar que no tenemos la prueba de la santidad, no tenemos la evidencia de la santidad, y aparte de eso, claramente evidenciamos que no amamos a Jesús. Amén. Porque la demostración del amor hacia Jesús la consiste en obediencia. guardar sus mandamientos. Amén. Ahora, esto, hermanos, no ha cambiado. Esto no es asunto de que es para el tiempo de Moisés. Son textos que estamos leyendo en el Nuevo Testamento. Son normas que Dios todavía tiene válidas para sus hijos hoy. Y el Evangelio de las Buenas Nuevas no debería de ser interpretado como que, pues, nos permite ahora vivir como querramos sin entrar en la obediencia. ¿Qué dice la declaración que tenemos aquí, hermana? Dice, el Evangelio de las Buenas Nuevas no debía ser interpretado como algo que permite que los hombres vivan en continua rebelión contra Dios, transgrediendo su ley justa y santa. Mire, pastor, ¿cómo es posible que diga aquí que el Evangelio de las Buenas Nuevas no debía ser interpretado como algo que permita que los hombres vivan en rebelión contra Dios, transgrediendo su ley justa? Y sabe que cuando decimos, yo estoy bajo la gracia y soy salvo por la gracia y por lo tanto no estoy obligado a guardar los mandamientos porque eso, malditos los que están bajo la ley. Exactamente. Cuando hablamos así, sencillamente estamos malinterpretando el Evangelio de las Buenas Nuevas. Amén. Porque lo estamos utilizando como licencia para libertinaje. Exactamente. Y no es el plan de Dios que nosotros, porque estamos salvados por la gracia o porque estamos en la fe, invalidemos la ley de ninguna manera. Al contrario, dice Pablo, la debemos confirmar. Amén. Bueno, dice que los que pretenden entender las Escrituras, ¿por qué no pueden ver que el requisito de Dios bajo la gracia es exactamente el mismo que impuso en el Edén? Es decir, perfecta obediencia a su ley. Amén. En el juicio, Dios preguntará a los que dicen ser cristianos, ¿por qué afirmasteis creer en mi Hijo, pero continuasteis transgrediendo mi ley? ¿Quién exigió esto de vuestras manos? Hollar mis reglas de justicia. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. El Evangelio del Nuevo Testamento no es la norma del Antiguo Testamento rebajada para llegar hasta el pecador y salvarlo en sus pecados. No, es para salvarlo de sus pecados, mis hermanos. Amén. Dios pide obediencia de todos sus súbditos, obediencia completa. ¿A cuántos mandamientos? A todos sus mandamientos. Todos sus mandamientos. Aquí vemos cómo dice que el Señor se complace más en la obediencia que en los sacrificios. Exactamente.
Hoy en día pretenden agradar a Dios haciendo sacrificios en su carne, sacrificios que no agradan al Señor. Es mejor, dice, el obedecer que los sacrificios. Exactamente. Es mejor el obedecer. El Así Señor es. en su palabra dice que Él se goza en la obediencia. Él se deleita ver cómo sus hijos obedecen. Así es. Pero muchos hoy en día no lo aceptan, no lo creen. Y aquí claramente dice que en aquel día van a ser juzgados por estar oyendo los santos mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, siga usted leyendo la nota ahí donde dice ahora como siempre. Sí, dice, ahora como siempre demanda perfecta justicia como el único título para el cielo. Cristo es nuestra esperanza y nuestro refugio. Su justicia es solo atribuida al obediente. Aceptémosla por fe para que el Padre no encuentre ningún pecado en nosotros. Pero los que han quebrantado la santa ley no tendrán derecho a pedir esa justicia. Ah, qué terrible, pastor. Sí. No tendrán derecho a pedir esa justicia. Por desobedientes. Por desobedientes. Pero aquí dice, ojalá pudiéramos contemplar la inmensidad del plan de salvación como hijos obedientes de todos los requerimientos de Dios, creyendo que tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro sacrificio expiatorio. Hermoso, hermanos, cómo esta lección ha venido prácticamente llevándonos hasta que nos dijera que debíamos tener una evidencia de santidad y ha sido la obediencia. Leo aquí, creo ya, el último artículo para ir terminando, el último segmento de estas citas del Espíritu de Profecía. Dice, Dios exige en este tiempo precisamente lo que demandó de la santa pareja en el Edén. Amén. Perfecta obediencia a sus mandatos. Su ley permanece inmutable en todos los siglos. La gran norma de justicia presentada en el Antiguo Testamento no es rebajada en el Nuevo Testamento. La obra del Evangelio no es debilitar las exigencias de la ley de Dios, sino elevar a los hombres hasta el punto donde puedan guardar sus preceptos. Amén. No caigamos en esa trampa que a veces nos dicen de que bajo la gracia es todo lo que necesitas tú estar y no importa lo que suceda con la santa ley. Cuidado, hermano, cuidado, porque simplemente estás utilizando la gracia como excusa para desobedecer a Dios y eso el Señor no te lo va a aceptar, mi hermano. Bueno, creo que vale la pena leer este otro segmento que sigue, hermana, si puede usted continuarlo. Dice, la fe en Cristo salva el alma. Que salve el alma. La fe en Cristo que salva el alma no es lo que presentan muchos. Cree, es su clamor. Solamente cree en Cristo y serás salvo. Eso es todo lo que tienes que hacer. La verdadera fe confía plenamente en Cristo para la salvación, pero al mismo tiempo inducirá a una perfecta conformidad con la ley de Dios. La fe se manifiesta mediante las obras. Mire, qué interesante Qué esto. tremendo. Dice que muchos dicen, cree. Ese es el clamor. Solamente cree y será salvo. Pero dice que la perfecta, o mejor dicho, que la verdadera fe está bien, confía plenamente en Cristo para la salvación, pero al mismo tiempo induce, dice, a confirmar, o induce a una perfecta conformidad con la ley de Dios, Sí. y que la fe se manifiesta Mediante por las las obras. obras. O sea, yo no puedo decir que tengo fe y no quiero obedecer los mandamientos. Exactamente. Es una fe muerta entonces. Es una fe muerta. Bueno, el apóstol Juan declara, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Amigos radioyentes y televidentes, hemos leído para ustedes estas citas de la Review and Herald del 5/10/1886, una revista que circulaba en ese año y que hablaba precisamente de los temas que tienen que ver con la justicia de Dios, la obediencia a los mandamientos y también la relación que tienen con la salvación. Amén. Ojalá que de ahora en adelante, hermana Noemí, nosotros y nuestros amigos televidentes Amén. podamos evidenciar que hay santidad en nosotros siendo obedientes a nuestro Dios, Amén. respetando sus santos mandamientos. ¿Qué le parece si oramos? Sí. Vamos a orar. Oh Padre Celestial, te agradecemos por la prueba, por la señal, por la evidencia de que hay santidad en nosotros y es el respeto a los mandamientos tuyos. Te rogamos, Señor, que estos mandamientos no se obedezcan por obligación ni porque tenemos que,
No, sino que simplemente sea lo que dice tu palabra, lo que brota del corazón. Amén. Tal como ocurría con Jesús, que decía, he guardado los mandamientos de mi Padre. Señor, te rogamos que como David nos deleitemos en tus mandamientos, que como David nos deleitemos en tus estatutos. Y Padre, te rogamos que perseveremos en esta verdad, que nosotros sigamos evidenciando, Señor, en nuestra vida, que al guardar los mandamientos, vamos, Señor, creciendo en santidad y nos mantenemos en santidad. Oh, Señor, te ruego que evidenciemos esto todos los días y que verdaderamente, Señor, nuestra obediencia a los mandamientos sea un deleite, un gozo, y así podamos nosotros mantenernos en esa santidad que demanda la santa ley, porque no podemos continuar más en el pecado. Padre, te pido que todos los radioyentes y televidentes, nosotros aquí que hemos tenido el privilegio de presentar esta lección, nos mantengamos en santidad, porque está escrito que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Y la obediencia que sea, Señor, el resultado, la evidencia, la prueba de que esta santidad llegó a nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.